tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañan a esta hora, desde sus casas, desde sus oficinas, en esto que hemos titulado Diálogos con Sabana, que es un espacio de las masterclass de los posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Estamos emitiendo en este momento desde uno de los laboratorios que tiene el Centro de Producción Multimedia, que en este caso lo denominamos el Laboratorio de Microformatos, y es uno de los microformatos que sirve a todos nuestros estudiantes de los 3 pregrados, de las 2 maestrías, de la especialización y del doctorado que tenemos en la Facultad de Comunicación. Una facultad que queremos hoy sea de ustedes y darles la bienvenida a ella. Este es el primero de muchos diálogos con Sabana que tendremos a lo largo de este año. Quiero saludar particularmente a todos nuestros graduados de la maestría en Periodismo y Comunicación Digital. Ya son 11 años de esta maestría en el mercado y alrededor de 8 cohortes que han recibido su graduación. También quiero saludar a todos nuestros estudiantes que hoy están en primero y tercer año de estudios. Queremos, desde la dirección de la maestría en Periodismo y Comunicación Digital, que este sea un espacio para actualizar sus conocimientos, pero también que sirva de abrebocas para quienes en este momento están cursando la maestría y vean cómo desarrollarán varios de estos contenidos a fondo en el cuarto semestre de estudios. Finalmente, quiero también extender un saludo muy cordial a todas las personas que han mostrado interés y desean desde el próximo año hacer sus estudios en Periodismo y Comunicación Digital a nivel de magíster aquí en la Facultad de Comunicación. Este espacio es precisamente para ustedes, para que reciban un poquito de esa formación, pero también para resolver sus inquietudes. Y a todos los que están desde sus oficinas y desde sus casas y que tienen diferentes profesiones y que les interese ese tema que hoy vamos a desarrollar. ¿Cuál es? Pues el de la inteligencia artificial en el entorno del periodismo. Por lo demás, hoy queremos entonces que este espacio de masterclass sea lo que normalmente es una gran clase. Primero, un espacio para precisar conceptos. Segundo, para explorar oportunidades, en este caso todas las oportunidades que trae la inteligencia artificial y los beneficios para el desarrollo y el quehacer del periodismo, también para despejar incertidumbres y ofrecer ejemplos para ilustrar y animar a que podamos integrar la inteligencia artificial en el desarrollo profesional nuestro. Sin más, quiero presentar al profesor que acompañará esta masterclass en esta primera oportunidad, el profesor Mario Tascón, que nos acompaña hoy desde el campus de la Universidad de La Sabana. Y decir que el profesor Mario Tascón es el gerente de Prodigioso Volcán, una de las consultoras españolas más reputadas del mundo, que muchas veces nos ha acompañado precisamente en diferentes labores aquí en Colombia. Ha sido periodista toda su vida, ha dirigido las versiones digitales del país y del mundo en España. Es escritor, probablemente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de consultar el manual de periodismo que él ha creado y de escritura para la web. Pues muy bien, él es el autor de esto. Entonces, profesor Mario, bienvenido, muchas gracias por aceptar este espacio y todas las personas que nos acompañan desde sus casas, desde sus oficinas, incluso ahora mismo que se están desplazando en el transporte público, en el transporte privado, pues están disponibles a escucharle, profesor. Bienvenido. Muchísimas gracias, bien hallados, y nada, muchísimas gracias a la Universidad de La Sabana por la invitación. Porque, bueno, una universidad a la que le tengo muchísimo cariño desde hace años y efectivamente, como has dicho, pues en la cual que vengo trabajando. Y hoy, bueno, el tema que nos ocupa yo creo que es uno de los temas que más nos inquieta, que más nos preocupa y que más también nos debería ilusionar, posiblemente de cara al futuro del periodismo, ¿no? Y así se ha titulado y así intentaré explicarles un poquito por qué trabajamos de esta manera, por qué nosotros preparamos con la Fundación Gabriel García Márquez una guía, que es una guía que a diferencia de otras guías se está actualizando continuamente. Porque en los temas de inteligencia artificial, pues como saben ustedes, se pueden imaginar, pues la actualización es constante. O sea, esta es una guía que se lanzó hace 2 años, pero que la versión actual de la guía, que si tienen interés es un poquito lo que voy a relatarles, pues la versión actual uno puede consultarla, la puede buscar en la web y vamos a entrar un poquito en detalle, ¿no? ¿Por qué esta guía? Que es una de las primeras diapositivas que nos vamos a encontrar, es una de las primeras hojas que nos vamos a encontrar.
Bueno, básicamente esta guía, si podemos irla pasando un poquito hasta la página en la que hablamos de los algoritmos, definen una parte importante de nuestra vida diaria. Tal vez quien me escucha está familiarizado ya con los sistemas que determinan el contenido que consumimos en las redes sociales. Los sistemas de las redes sociales están gobernados por un algoritmo y son los que nos dan publicidad personalizada, los que nos ayudan a personalizar el contenido y, también los que nos podemos encontrar. Bueno, ¿quién crea esos sistemas? ¿De dónde salen esas bases de datos que de alguna manera se usan para que nos entretengamos? ¿Representan equitativamente a los distintos grupos sociales? ¿Qué historias deberíamos investigar los periodistas y contar sobre los usos de la inteligencia artificial en diferentes industrias? Y también, ¿puede la inteligencia artificial ayudar a lograr un mejor periodismo, ¿no? Con esto, pues pasaríamos también a hablar de la inteligencia artificial, que es una tecnología con una gran capacidad transformadora y aunque siga fascinando y sorprendiendo, la realidad es que cada vez se utiliza más como una herramienta de trabajo en las redacciones y por eso debemos entender en qué consiste. Yo creo que es importante entender en qué consisten las cosas para poder sacarles el máximo partido y desarrollar, por tanto, las habilidades que nos permiten comprender, explicar y debatir las implicaciones que tiene. Compartimos a través de esta masterclass, comparto a través de esta masterclass y en todo caso, si ustedes quieren, de esa guía que les invito a que ustedes puedan descargar complementariamente y es una invitación en realidad a seguir avanzando, que el periodismo avance. Bueno, pasaríamos con esto a ya una visualización en la cual hablamos de qué forma aborda el periodismo la inteligencia artificial y sus avances y yo creo que esto básicamente lo abordamos de dos maneras, de dos formas, ¿no? O sea, por un lado, es un tema a cubrir, es un tema que la sociedad está con ello y más allá de la fascinación de sus avances, necesitamos que los periodistas especialmente contribuir a la búsqueda de esa nueva sociedad digital más justa que defienda los derechos de los ciudadanos. Pero a la vez, la inteligencia artificial es una herramienta más del trabajo diario que puede optimizar los procesos de reportería, que puede optimizar la producción, la distribución e incluso la monetización del contenido periodístico. Por tanto, como se pueden imaginar ustedes, es un elemento básicamente muy importante. Bueno, esta guía, como les digo, es una guía que está en continua actualización. Estamos ya entrando al punto 2, en el que hablaríamos de esa capacidad de por qué hemos tenido que estar, y estamos continuamente ampliando, pues básicamente porque la inteligencia artificial, especialmente en el año 2022, va más allá del análisis y aborda la creación y la interacción a través del lenguaje. 2022, como les digo, ha sido un año de grandes avances en el campo de la inteligencia artificial. La generación automática de texto, imagen y audio, incluso vídeo, ha revolucionado la creación de contenidos en todo el mundo. Tan solo 5 días después de su lanzamiento, ChatGPT y su formato conversacional alcanzaban 1 millón de usuarios. Su antecesor, GPT-3, había tardado 2 años en llegar a esta cifra. Los usuarios no quieren dar una orden a la máquina, sino quieren interactuar con ella. Y somos los periodistas uno de los principales usuarios que podemos utilizar estas máquinas, estos sistemas. Que les sirva de inspiración, que les sirva esta charla de sorpresa y bueno, vamos a ver un poquito lo que ha cambiado. Me gustaría entrar al punto tercero, un poquito por numerarlo de alguna forma, la estructura. Entrando al punto tercero, me gustaría hablar un poquito del principio de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial arranca en el año 56 en Dartmouth y ahí se acuña ese término. Fue un encuentro de expertos en teoría de la información, en redes neuronales, en computación, abstracción y creatividad que tuvo lugar en la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos. Ahí podemos decir que es el punto de arranque de la inteligencia artificial y en aquel momento, en esos orígenes, la inteligencia artificial, ellos sueñan con que se pueda crear de alguna manera una inteligencia artificial general, que ahora hablaremos un poquito de ella. También esa inteligencia artificial implica que tenemos que enseñar a las máquinas a desempeñar tareas complejas que hasta ahora solo podían hacer los seres humanos. Por ejemplo, gestionar enormes cantidades de datos estadísticos, recomendaciones al respecto de esos propios datos y, en último término, llevarlas a cabo. En otras palabras, la capacidad de ciertos sistemas
informáticos para procesar y analizar información externa y operar en consecuencia. A día de hoy, la inteligencia artificial no trata tanto de crear conocimiento nuevo, sino de recopilar y procesar los datos para sacarles el mayor partido a la hora de decidir. Bien, así entró la inteligencia. Me gustaría mostrarles una cronología que arranca en 1950 y va en esta primera diapositiva. Así entró la inteligencia artificial en nuestras vidas, ¿no? Bueno, ya les he dicho que arranca, pues quizá también, ¿no?, con la publicación por parte de Alan Turing de una importante obra que es la maquinaria de la computación y la inteligencia, también algunos formatos de de lenguajes, y ahí estamos después de ese Darmon en el año 56, estamos un poquito más adelante también, estamos ya en como les digo, en esa cronología que va moviéndose hasta que Deep Blue es una inteligencia artificial que vence a un ser humano por primera vez en el ajedrez. Un poquito más adelante, OpenAI es una compañía de la que me oirán hablar bastante y que es la actual propietaria de GPT-3, empieza a producir texto similar al que producen los seres humanos. Aparece en el año 2008 Google Duplex, que es también el sistema de inteligencia artificial de Google, y ya saltamos a una escalada sin precedentes que sucede en el área de la inteligencia artificial generativa. OpenAI permite el acceso a todo lo que es el sistema que tiene un modelo de lenguaje denominado, que he citado, GPT-3, y en el cual nos permite, trabajar con ese modelo, como digo, de lenguaje, ¿no? Ahí también en el mes de abril de este mismo año ya, un laboratorio independiente llamado Midjourney crea un sistema, publica, ¿no?, o lanza un sistema de creación de imágenes y de comandos, ¿no? Stability también es otro sistema, es un modelo de generación de imagen a través de textos que nos permiten ir, publicando desde el texto, generar imágenes, ¿no?, que parece o es un tema que nos sorprende a todos, ¿no? También OpenAI, que insisto que es una de las compañías de las que más oirán hablar en esta presentación, elimina las listas de espera y abre DALL-E a toda la gente que quiere, y por tanto la gente empieza a probar. De manera sorprendente tiene acceso a máquinas de inteligencia artificial que les permiten generar imágenes increíbles. En el mes de noviembre del año pasado, OpenAI lanza ChatGPT y es un sistema de conversacional capaz de responder a preguntas y recordar conversaciones anteriores, y que de alguna manera es lo que nos sorprende a todos. Y hoy, en esta imagen que ven ustedes después de esta cronología, en la que hemos hablado primero de los años previos y luego hablamos de este año, pues en la siguiente slide pueden ver ustedes, o la voy a comentar en la siguiente, pues como hoy el gran aumento de la capacidad de computación y también la disponibilidad de conjuntos de datos cada vez más grandes y estructurados está detrás del progreso que se ha experimentado en los últimos años, pero también gracias a técnicas como son el aprendizaje automático, es decir, la capacidad de los ordenadores para detectar patrones y después prescribir y recomendar a partir de esa experiencia. Pero me gustaría pasar a explicarles, a decirles, a enseñarles qué es un algoritmo, ¿no? Es una pregunta que hoy día está un poco en la base de todo lo que estoy explicando. Un algoritmo es un conjunto ordenado de instrucciones, pasos o procesos que nos permiten desarrollar una tarea determinada. Se trata de instrucciones preestablecidas que guían las decisiones de una máquina o un sistema. Por ejemplo, ante un semáforo en rojo, detén el vehículo. Ese sería un algoritmo sencillo para una inteligencia artificial que manejara un coche. También para una persona. No hace falta el algoritmo, pero la instrucción está clara. O sea, ante el semáforo en rojo, detén el vehículo. Los algoritmos son la base que hace funcionar cualquier sistema de inteligencia artificial. ¿Cómo funciona un algoritmo? Que sería la siguiente forma. El algoritmo recibe los datos. Toda inteligencia artificial necesita datos con los que trabajar y algoritmos para procesarlos. O sea, hay que alimentar al algoritmo, como se suele decir. El algoritmo procesa los datos si los hemos introducido y podemos hablar de un agente inteligente. Un sistema es capaz de recolectar los datos a su alcance y procesarlos, esperamos, de forma satisfactoria, y a raíz de ahí el tercer paso: primero recibir, segundo procesar, tercero ofrecer una respuesta adecuada.
La ecuación a partir de los dos primeros en principio es sencilla. Cuantos más datos o ejemplos con los que trabajar, tendremos un algoritmo mucho mejor en su trabajo. Puede reconocer una imagen, puede escribir un texto, etcétera. Las máquinas, vemos ya en el punto 4, del que me gustaría hablar, son máquinas que aprenden, ¿no? Son máquinas que aprenden y me gustaría, básicamente contarles, ¿no?, cómo se diferencia lo que es la inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial débil se entiende por un sistema orientado a resolver problemas concretos y delimitados, algo que las máquinas aprenden a hacer a través de patrones y tendencias repetitivas y gracias a algoritmos programados por humanos. Un ejemplo de una inteligencia artificial débil, aunque no les parezca, es Siri, que quizá lo utilicen ustedes en Apple, o Alexa de Amazon, o Assistant de Google, que aunque son capaces de mantener una conversación con nosotros, en muchos casos no dejan de contestar a orden específica, pero muchas veces nos contestan con resultados inespecíficos o animándonos a buscar algo en Internet, porque, como les digo, están manejadas por inteligencias artificiales débiles. Pasamos de la inteligencia artificial débil a la inteligencia artificial fuerte o general, que es un poquito hacia la que avanzamos ahora con estos sistemas. Por inteligencia artificial fuerte entendemos un sistema complejo capaz de abordar decisiones de forma proactiva, deductiva y, aunque esto sea un poco polémico, autoconsciente. Eso significa que sin esperar órdenes y sin necesidad de basarse en repeticiones de la misma tarea una y otra vez, pueden hacer cosas. Este tipo de IA solo existe en el campo de la ciencia ficción, pero es la noción que Hollywood incorpora en Space Odyssey, en The Matrix, en Ex Machina, en Her, y que conocen ustedes por las producciones de Google. Pero en cualquier caso, las inteligencias artificiales generativas están camino a estas inteligencias fuertes. Bueno, pasamos a continuación a explicarles, ¿no? Me gustaría explicarles un poquito cómo aprende una máquina, cómo aprende una IA, y dos conceptos a continuación que me gustaría explicarles con un pequeño esquema, que son el aprendizaje automático, el machine learning en inglés, que se suele confundir con la IA, pero es solo una parte de la IA. Eso implica procesos en los que son las propias máquinas las que crean las reglas, los algoritmos, les he dicho antes, y predicciones basándose en los datos que les suministran los seres humanos. Esta técnica es una de las grandes responsables de las últimas mejoras. Un ejemplo, pues el salto que se ha dado en los motores, por ejemplo, de traducción de Google, que de traducir a partir de reglas sintácticas pasaron a hacerlo a través de millones de ejemplos de traducciones reales. Y habrán observado ustedes, si lo utilizan, el traductor de Google, que ha mejorado mucho gracias a que está utilizando estas técnicas de aprendizaje automático. Si pasamos, podemos observar cómo catalogaría una imagen una inteligencia artificial. En este caso, el ejemplo es un gato. Ahí ven ustedes un esquema. Lo primero que se hace es, en el aprendizaje automático, lo primero que hacemos es estudiamos ese gato, que están viendo, que verán ustedes ahora en la pantalla, y le proporcionamos a la máquina suficientes datos para que pueda analizar una muestra amplia de, por ejemplo, miles de fotos de gatos en diferentes posiciones. Lo segundo es que la máquina divide cada una de las imágenes que recibe en miles de elementos y estudia sus características. En este caso, por ejemplo, en la imagen, como les digo, del gato que están viendo, que van a ver ustedes ahora, pues hay fotos o trozos de la foto del gato que muestran su nariz, su pelo, su cola, sus bigotes. El siguiente paso del funcionamiento del aprendizaje automático es el aprendizaje de patrones. El aprendizaje de patrones es cuando la máquina estudia cómo y procesa esas características de todos los elementos que le hemos pasado. La máquina empieza a aprender a identificar patrones y establece algoritmos. Sabe que los gatos, por ejemplo, siempre tienen las orejas puntiagudas y algunos otros rasgos que los pueden definir. Y empieza a hacer predicciones, que sería el cuarto paso. La predicción es la próxima vez que le mandemos una imagen, él sabrá en un porcentaje de acierto si es un gato o no lo es. Si le mandamos un gato, pues nos dirá es un gato. Y si le mandamos otra cosa, nos dirá esto no es un gato. Esto, que parece muy simple, pues obviamente tiene una complejidad muy alta de computación, pero es como funcionan estos sistemas. El aprendizaje profundo, también conocido como Deep Learning, es un subdominio del aprendizaje automático. Es muy importante porque basa su potencia en lo que se conocen como redes neuronales. Son capas y capas y capas en las que la información se va procesando. A diferencia del aprendizaje automático, son los sistemas sin apenas supervisión los que son capaces de aprender para mejorar por sí mismos conforme adquieren experiencia. Buena parte de las innovaciones más recientes en inteligencia artificial están ligadas a esta forma de aprendizaje. Pero atentos,
porque aunque todo el aprendizaje profundo es aprendizaje automático, no todo el aprendizaje automático es aprendizaje profundo. Si yo les mostrara el siguiente esquema que van a ver ustedes y les preguntara, y les diría, ¿no?, que sería una guía para que ustedes sepan qué tipo de IA estamos utilizando. Dime cómo aprendes y te diré qué tipo de IA eres. Si busca patrones en grandes volúmenes de datos, podría ser, si la respuesta a esto es un sí, pues eso es aprendizaje automático. Si los datos son representativos del total, pues también habría que hacernos otra pregunta. Le hemos indicado que hay que buscar. Si la respuesta es sí, parece un aprendizaje automático. Si la respuesta fuera no a esta pregunta, si le hemos indicado o no qué buscar, si la respuesta fuera no, como digo, podemos preguntarnos de nuevo si intenta alcanzar un objetivo mediante pruebas, errores. Si es no la respuesta, eso es aprendizaje no supervisado. Si es sí la respuesta, es aprendizaje por refuerzo. ¿Utiliza redes neuronales profundas? Pues sería la siguiente pregunta a estos dos caminos que hemos trazado. Pues la respuesta sería, si es sí, es deep learning, es aprendizaje profundo. Esta diapositiva, que les recomiendo que ustedes hagan una pantalla o que ustedes la recojan, les puede ayudar un poquito en esto. Bueno, ¿dónde y para qué usamos la IA? Bueno, ¿para qué se puede utilizar? Pues, por ejemplo, para ver si la IA puede identificar lo que ve, pues estamos hablando del mundo de la visión artificial. Si la IA puede escuchar y puede responder de forma coherente, estamos hablando seguramente de procesamiento del lenguaje natural y de escucha. Si la IA si la inteligencia artificial puede leer y la respuesta es sí, y puede responder de forma coherente y la respuesta es sí, estamos hablando de lo que se llama procesamiento del lenguaje natural. Si la IA puede moverse, pues de alguna manera estamos hablando de robótica, y si puede razonar, por decirlo así, perdonen que utilice una metáfora humana, si busca patrones en grandes cantidades de datos y, como digo, parece que razona, entonces estamos cercanos al aprendizaje automático que yo les he señalado antes. Bueno, pasamos a continuación a contarles lo que es el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural, o NLP en sus siglas en inglés, PLN en castellano, es uno de los campos de aplicación de las inteligencias artificiales ligado a la lingüística. Se dedica a procesar órdenes textuales, ya sean escritas o habladas, y expresadas en un lenguaje natural para los seres humanos. Es decir, tal y como nos comunicamos con otra persona. O sea, se hace en forma de diálogo. Tienen ustedes un ejemplo, o tendrán ustedes en breve un ejemplo en pantalla, en el que verán el Quartz, que es una newsletter que lanzó la compañía editorial Quartz, y en la que es a través de un diálogo, efectivamente en esa diapositiva que estamos viendo ahora, de procesamiento del lenguaje natural, ven ustedes a la izquierda cómo Quartz lanzó una newsletter que a través del diálogo, la verdad que luego lo cerraron el sistema, pero ya probaban un sistema de diálogo. Pasamos a otro esquema en el que verán ustedes a continuación cómo la lingüística se mezcla con la inteligencia artificial. Dentro de ese campo común, pues tienen ustedes la generación del lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural del que les he hablado, el entendimiento del lenguaje humano y el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, conceptos que acabamos de pasar por ellos, pero que quizá este esquema les puede ayudar un poco mejor a identificarlos de dónde estamos hablando. Bueno, el objetivo no solo, y pasamos a otra pantalla, el objetivo no solo es que el sistema aspire a saber qué dice el mensaje recibido, sino también a saber qué intenciones, qué matices tiene ese. Entonces, esos son estas tecnologías, como les digo, de procesamiento del lenguaje natural, que nos sirven para traducir, nos sirven para sintetizar el voz o para responder. Si seguimos, empezamos a ver también otros ejemplos, ¿no? Varias empresas se han especializado, por ejemplo, y esto ya estamos directamente entrando en el periodismo, en la creación de artículos automáticos, como pueden ser crónicas de fútbol, mercados de valores, resultados electorales. Algunas de estas tecnologías son Leo Robot, Syllabs, DataScribe, también, que tiene un acuerdo, por cierto, con Associated Press, que es muy famoso, muy conocido, y otras empresas se están especializando en generación de contenidos no textuales, incorporando no solamente infografías de datos, sino también recursos visuales o incluso vídeos automáticos, que veremos también ahora. Hay otras aplicaciones más especializadas en procesamiento del lenguaje natural, como son muchas de las herramientas que están utilizando los verificadores, los chequeadores en el mercado mundial, como puede ser Chequeabot en Argentina, Fátima en Brasil o Fatmata, que también es brasileño.
Otra tecnología muy asociada al periodismo es el computer speech, la voz de la computadora, que es una rama de la IA relacionada con la conversión de un mensaje expresado en lenguaje natural a otro mensaje natural. Las dos grandes ramas en las que opera son el speech to text y el text to speech, o sea, de cómo traducimos esto. Si ustedes ya tienen sistemas que hacen un poquito esto, WhatsApp, por ejemplo, si ustedes le dictan a WhatsApp, WhatsApp se lo puede transcribir en texto lo que ustedes le han dicho en voz. Y lo mismo puede suceder en sentido contrario con las herramientas que ya muchas de las que tiene la gente. Eso es computer speech. Bueno, pasamos a hablar un poquito de la complejidad, de que no reside solo en entender el contenido de los mensajes, sino en que la conversión de estos mensajes a textos o de los textos a imágenes sea lo más natural posible y se realice de la forma más fiable posible, ¿no? Bueno, aquí tienen algunos ejemplos también de computer to speech, como el diario Folha de Sao Paulo, que analizó los discursos de los candidatos en un debate electoral y para visualizar cuánto habló cada uno y de qué temas. Ellos metieron estos textos recogidos, la máquina los transcribió y, bueno, de esto pasamos a la visión por computadora, en la que vemos que también que es otro campo muy importante, pero que también es un campo importante cuando The New York Times, por ejemplo, preparó una fórmula para, a través del conocimiento facial, identificar a los miembros del Congreso de Estados Unidos en fotos. Bueno, la dificultad de este proceso no solo se encuentra en los receptores de las imágenes, sino que también en que el sistema lea formas, tamaños y demás. Seguimos con ejemplos de visión por computadora. Aquí tienen ustedes un trabajo del diario brasileño Estadão, que recopiló, clasificó y analizó los sentimientos mostrados por los candidatos que participaban en un debate electoral televisado. Le President of the Land, es un proyecto ucraniano también que mapea imágenes satelitales para visualizar los efectos de la minería en el paisaje y el territorio. O Getty Images, que también utiliza una herramienta llamada Panels para recomendar las imágenes más adecuadas para ilustrar una noticia. Todos estos elementos ya están trabajando con inteligencia artificial. Saltaríamos a otro campo del que les he hablado antes, que es la robótica. Los robots son expresiones de los sistemas de IA que operan en el mundo real, ya sea de forma virtual, como el chatbot que tienen ustedes en una máquina, en una web, o de forma física, como una máquina que podrían ustedes tocar o que podrían... Bueno, los robots físicos necesitan reconocer objetos, los robots físicos necesitan entender los significados y tomar decisiones. Por tanto, se mezcla y hablar. Entonces, estamos hablando de la mezcla de la visión por computadora, de procesamiento de lenguaje natural y de la toma de decisiones. Hay muchos ejemplos. Aquí también están viendo ustedes en pantalla ahora el ejemplo generado de forma completamente virtual de un presentador de noticias de la agencia de noticias china, que utilizan presentadores televisivos artificiales como un experimento para dar las noticias. El proyecto está en vías de mejora, pero la verdad es que estos presentadores cada vez son más... Bueno, y me gustaría entrar ahora en el campo que seguro que les tiene a ustedes más inquietos, ¿no?, por decirlo así, que es la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Está programada para generar datos nuevos, esto es importante, a partir de los patrones estadísticos extraídos con aprendizaje automático. Datos nuevos, es decir, aprende a crear a partir de lo que ha visto. Necesita cantidades masivas de información para entrenarse que se extraen del contenido que hemos ido acumulando todos nosotros en Internet en los últimos 20 o 30 años. En el ámbito del periodismo pueden ayudar a generar imágenes y textos inéditos de manera más rápida y eficaz que con los métodos tradicionales. Me imagino que todos ustedes habrán probado, muchos de ustedes habrán probado ChatGPT. Es una aplicación conversacional basada, recuerden que les he hablado también de los modelos de lenguaje, basada en el modelo de lenguaje GPT-3.5. Ha sido desarrollada por la empresa OpenAI, que ya les he hablado también de ella, y ahí tienen ustedes una imagen del interface que hay. Bueno, ¿por qué importa todo esto? Porque es interesante por su aparente fluidez, la precisión y naturalidad. La misión que tiene es responder de forma clara y lógica a las preguntas de la audiencia, de la persona que se sienta, y que es una de las esencias del periodismo, si deberíamos estar nosotros para contestar las preguntas. Se pueden escribir artículos sobre ChatGPT, pues hay ya muchos ejemplos, desde el New York Times a otros sitios en los que están escribiendo artículos a través de estas inteligencias artificiales, en concreto, ¿no? Bueno,
¿Qué limitaciones tiene? ChatGPT es una herramienta que es completamente opaca en cuanto al corpus de datos. No sabemos de dónde ha sacado sus materiales y con qué ha entrenado sus modelos, por lo que no es posible saber de dónde viene la información. Es como una persona sin Internet que ha estudiado muchísimo, para que ustedes lo entiendan, y tiene mucho conocimiento, no está conectada a Internet. ChatGPT prioriza la coherencia y la fluidez en el diálogo por encima de la veracidad. Esto también es importante, porque ChatGPT puede tener alucinaciones, puede tener errores y puede generar información falsa. Al no contrastar los datos con fuentes externas, que ya les he dicho, en tiempo real el algoritmo puede desinformar al usuario. También hay que tener cuidado con esto. No podemos evaluar la calidad o credibilidad de la fuente porque no la sabemos, no la conocemos, con lo cual hay que comprobar todas sus afirmaciones y no aceptarlas como una verdad indiscutible. Y cuarto elemento a tener en cuenta es cuando pedimos a estos modelos grandes extensiones de texto, a partir de 1000 caracteres, existe el riesgo de que copien fragmentos directamente de la base de datos con la que han sido entrenados. Aunque no se podría detectar la fuente original, estaríamos incurriendo en un plagio que se conoce como supercopia. Bueno, ¿cómo detectar el contenido escrito por modelos de lenguaje? Que me imagino que será uno de los elementos que ustedes están más intranquilos, sobre todo si son profesores, ¿no? O sea, ahora mismo es una tarea, la verdad, prácticamente imposible. A diferencia de las imágenes, que pueden llevar alguna marca de agua, los textos es muchísimo más difícil, aunque existen herramientas como GPT-0 que ayudan o intentan identificar la naturaleza de un texto, pero tienen un alto margen de error. El equipo de OpenAI ha lanzado su propio detector, pero advierte desde el principio que no es fácil detectar el contenido escrito por esos modelos de lenguaje. Por tanto, pasaríamos a tener en cuenta tres elementos, ¿no? Por una parte, hay tres cuestiones importantes que tienen que tener ustedes estar atentos. Es la alianza de OpenAI con Microsoft hace posible la integración ahora de capacidades generativas en Microsoft junto al buscador. ChatGPT Plus es una versión premium del modelo que ya han anunciado. Bueno, ya la pueden ustedes contratar, costará $20 al mes y proporciona mejores tiempos de respuesta y acceso exclusivo a nuevas fundamentales. Y Google justamente ha anunciado ayer que contraataca con Bard, un asistente conversacional, y Lambda, que justamente ayer han presentado y que pueden ustedes ver información más actualizada, como si esto fuera ChatGPT, y hasta aquí hemos llegado, pero hay información de ayer mismo y de esta mañana sobre estas novedades que Google ha incorporado. Pasaríamos a la IA en periodismo, que sería el punto sexto de la... Y pues básicamente hablar un poco de esta adopción de la inteligencia artificial en las salas de redacción, hablar también de las estrategias de monetización, en los procesos de reportería, distribución de contenidos. Todo esto requiere formación, requiere recursos y además estamos en el medio de un debate ético. Entrenar a periodistas y editores en conceptos generales relacionados con esto, yo creo que es una obligación para promover en los periódicos, para promover en las organizaciones una cultura organizacional abierta al uso de estas tecnologías. Implementar soluciones basadas en AI también puede requerir el desarrollo de una visión estratégica de las compañías, una inversión económica y la conformación de equipos interdisciplinares que estén a la búsqueda de alianzas con organizaciones educativas y tecnológicas. Los procesos desarrollados con AI deberían ser auditables, deberían ser ajustables, transparentes y trazables, y responder a los estándares éticos del periodismo. Esto último quizá es tal vez el aspecto más crítico de la implementación de estos sistemas en las mesas de redacción. Bueno, pasamos a hablar un poco de las máquinas que hay en las redacciones. En reportería les he dicho que hay ya máquinas que han entrado a monitorear, por ejemplo, fuentes específicas de datos, entre otras redes sociales, e indicarle a un equipo humano cuándo encuentran información relevante que puede convertirse en noticia. Ahí les pongo un ejemplo, que es el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación usó Machine Learning para identificar el sexo de 340.000 personas afectadas por el uso de dispositivos médicos. Lo hicieron en el marco de una investigación que destapó miles de lesiones que cada año provocan los implantes y las prótesis defectuosas. En producción también es posible automatizar tareas de verificación, de fact-checking, identificar patrones en fotos y vídeos o automatizar la producción de contenidos para redes sociales, boletines de noticias y artículos. La BBC, por ponerles un ejemplo, ha anunciado recientemente los resultados de un proyecto de su equipo de innovación en el que transforman de manera automática el contenido de sus artículos web en formas nativas de redes sociales. También está un caso un poco más de detalles, Funes, que desarrollado por Ojo Público en Perú,
¿Qué es? Funes es un algoritmo que identifica situaciones de riesgo de corrupción en las contrataciones públicas de Perú. Fue creado para apoyar al equipo periodístico de Ojo Público en la identificación de posibles casos de corrupción. La herramienta usa una familia de algoritmos denominados modelos lineales para combinar la información de 20 indicadores que le hacen sospechar de determinados casos de corrupción en ese mar de datos. Hay muchos retos y aprendizaje en Funes. Funes, por ejemplo, contar con un equipo interno en las redacciones multidisciplinar sólido que conozca los procesos editoriales hace que el proyecto sea más sostenible. Y disponer de tiempo, hay que dejarles tiempo a los periodistas para que saquen adelante los proyectos y para aprender las nuevas tecnologías necesarias para desarrollar y escalar el proyecto. Bueno, también, para avanzar un poquito más, la distribución es importante. Gracias a la personalización es posible generar una oferta de valores individuales que puede ser aprovechada para distribuir mejor el contenido, mejorar la experiencia en los servicios de suscripción y los modos de pago. Lo están utilizando ya para mejorar sus sistemas de suscripción, el Guardian, por ejemplo. También plataformas como el propio Facebook o el Sunday Times hacen eso. Y pasaríamos a una parte final de herramientas básicas en la que, por citarles algunos modelos, por si ustedes quieren experimentar, algunas herramientas basadas en estos modelos están disponibles en líneas para los redactores sin necesidad de ejecutar código. O sea, esto también es importante, no se necesita ejecutar código. Tienen ahí Jasper, Brightsonic, Copy AI, son asistentes de escritura que ponen el foco en la rapidez a la hora de crear contenido y en la posibilidad de decir adiós al bloqueo creativo y a crear y al miedo a la página en blanco. Es decir, son detonantes de la inspiración. Perplexity es una herramienta que todavía está en beta, pero puede ser un desafío a la desinformación que plantean ChatGPT y similares. Perplexity es un buscador conversacional, pero con dos diferencias. Está conectado a Internet, de manera que ofrece resultados en tiempo real y además indica las fuentes de las que ha obtenido el material que publica. DeepL es una IA al servicio de la traducción de textos, que es uno de los campos más avanzados. Jet AI es otro proyecto financiado por la Unión Europea, es un buscador de contenidos que permite escapar de las cámaras de eco, que se denominan así a los temas en los que estamos encerrados. Y Bot Sentinel es una herramienta muy valiosa de verificación de información en las redes sociales, sobre todo para detectar y analizar campañas orquestadas que siguen un criterio ideológico o comercial. Se trata de una aplicación desarrollada para clasificar y rastrear cuentas no auténticas. Las máquinas, y haríamos aquí una pregunta, si las máquinas están contra los periodistas. Bueno, yo creo que por un lado hay una deontología de la IA periodística. El periodismo y la inteligencia artificial tienen dos puntos de encuentros posibles. Cuando el periodismo utiliza las herramientas de inteligencia artificial en sus procesos y cuando el periodismo cubre la inteligencia artificial como fuente, que si se fijan son los dos caminos que les hablé yo al principio. En ambos casos los desafíos éticos son múltiples. Hay muchos criterios éticos que han desarrollado los algoritmos con los que trabajamos. Hay que saber de dónde salen ese conjunto de datos que han sido entrenados, saber si tienen sesgos que estén haciéndonos que salgan también en sus resultados, porque hemos introducido esos sesgos en la entrada de datos. Hay que ver si son compatibles estos sistemas con los ideales de dignidad humana, derechos, libertades o diversidad cultural, y también saber y conocer quiénes son los propietarios de esa tecnología y cómo están diseñados estos sistemas. Trabajar con inteligencia artificial, y saltamos de esa primera diapositiva, no es un asunto únicamente de programadores y perfiles tecnológicos. El periodista y el editor no han de ser ajenos, deben ser conscientes, deben estar trabajando. Una inteligencia artificial cumple con su contenido, pero resulta imposible conocer cómo lo ha hecho. Por tanto, los periodistas tienen que estar atentos a esto. Bueno, mucha gente está pensando que esto es el fin de los periodistas, que va a acabar con los empleos. Es verdad que es uno de los interrogantes, pero yo lo que creo es que va a acabar con los periodistas malos y va a acabar con los periodistas que no saben escribir, porque lo que hace es elevar el nivel básico, el nivel medio. Las máquinas son buenas para determinadas tareas, incluso estas generativas, para determinadas tareas rutinarias, determinadas tareas repetitivas, también para clasificar, priorizar, asociar, filtrar, y los periodistas son buenos para sacar a luz temas de interés público, aunque los implicados no quieran que se publiquen.
La incursión de la IA en las redacciones es un motivo para mí de oportunidad. Así tienen que pensarlo ustedes, tienen que pensarlo los profesores de periodismo, tienen que pensarlo los alumnos. Al delegar en las máquinas esas tareas repetitivas, pues nos vamos a encontrar patrones en los datos, nos vamos a encontrar cosas que van a ser mejores, como moderar los contenidos, escribir textos con resultados periodísticos. Y los periodistas ganarán tiempo para hacer mejor el trabajo de servicio público en el que son realmente valiosos. El mero hecho de incluir inteligencia artificial en los procesos de un medio no es ninguna garantía, no es ninguna varita mágica. De alguna manera, esta automatización de procesos de la que estoy hablando es connatural al desarrollo tecnológico, pero habrá que ir viendo cómo evoluciona en el devenir de los medios, porque tendrá mucho que ver con las iniciativas de las plantillas. Bueno, hablar un poquito en esta parte final del poder de los algoritmos. La comunicación es solo uno de los ámbitos que estamos avanzando, pero el avance no será neutral ni equilibrado, ni equitativo, perdón. Debemos fiscalizar el desarrollo, debemos fiscalizar, las sociedades deben ajustar y pedir un nuevo poder. Los algoritmos lo son, deciden cada vez más aspectos de nuestra vida diaria, influyen en decisiones de voto, orientan políticas públicas, definen qué beneficios económicos recibimos, qué tratamientos médicos, qué sanciones judiciales. Por tanto, son un nuevo poder que quizá deberíamos tener más controlado. Conclusiones finales, y con esto vamos acabando, pues quizá es compartir la tecnología y quizá sería una recomendación, ¿no? Compartir la tecnología y competir con las historias. La IA puede ser un gran ejemplo de convergencia de disciplinas, en la que tenemos un trabajo conjunto, los desarrolladores, los lingüistas, los expertos en datos, los ingenieros y muchas otras ramas para crear una herramienta que haga posible lo que los humanos no podían hacer o lo que si hacen es mejor y más rápido. Por otra parte, hay algunas necesidades evidentes de inteligencia artificial en los medios de comunicación, la generación automática de contenidos, los procedimientos de verificación de los que hemos hablado y la gestión y depurado de las ingentes bases de datos con las que se encuentran los periodistas. Compartir estos recursos haría que la competencia no dependiera únicamente del dinero o la tecnología, sino del factor humano. La colaboración interdisciplinar creo que es otro de los elementos clave. La IA no depende solo de un sector o de una rama del conocimiento, como han visto en las explicaciones anteriores, pero tampoco de su aplicación al entorno mediático. Hay que plantear colaboraciones interdisciplinares. Así, en medios y departamentos de investigación académicos podrían buscar cómo crear sinergias para desarrollar soluciones de IA de código abierto que aporten a las comunidades. También en temas como el reconocimiento satelital, la analítica de datos de usuarios o los cruces masivos de información en tiempo real. Bueno, pues hay mucho que decir y tiene mucho que decir. 10 claves les voy a terminar diciendo para relacionarse con la inteligencia artificial. La IA no es una tecnología futurista o distópica, existe actualmente, funciona y ayuda en el día a día de muchas compañías y usuarios, aunque ustedes no sean conscientes o aunque no todos lo vean. A veces incluso no somos, como digo, conscientes de que ya está aquí. Igual que los motores, la electricidad o Internet, la gestión de información a través de inteligencia artificial se convertirá en un estándar a medio plazo. La aplicación de la inteligencia artificial va mucho más allá de lo tecnológico y lo científico, alcanza desafíos como la privacidad, la ética y el desarrollo social. La implementación de la IA puede ofrecer soluciones reales a una de las grandes amenazas actuales, la verificación y la trazabilidad de la información disponible. Es una herramienta. También es verdad que hay un peligro de generación de desinformación, pero es uno de los poderes que puede tener para ayudarnos. En un mundo digital en el que los algoritmos sería el punto 5, en el que los algoritmos de las grandes corporaciones deciden buena parte de qué vemos, resulta imprescindible exigirles y saber cómo funciona. Conocer la IA es trabajar con ella, no se exige un conocimiento experto. Los mejores proyectos basados en inteligencia artificial son los más interdisciplinares. Han visto ustedes algunos ejemplos, les he citado. Uno de los grandes retos para una implantación masiva será lograr procesos transparentes, revisables y ajustables para su mejora. Tenemos que abrir esas cajas negras que son actualmente las inteligencias artificiales. El uso accesible y lógico será otro de los grandes retos de la IA. Cualquier usuario debe entender para qué la necesita y cómo utilizarla de manera natural. La IA completa dependerá del trabajo humano solo en su origen. El objetivo es que acabe aprendiendo, mejorando o implementándose por su propia cuenta. El potencial de la IA contribuirá a una mejora de procesos y servicios a escala global, con un profundo impacto social y vías de desarrollo. Pero también, ojo, y aquí hay que estar atentos, de desigualdades. Bueno, y aquí les he puesto, por si quieren hacer ustedes pantallazo o no sé cómo hacen, algunos recursos en los que tienen ustedes
una serie de guías en los que, si tienen interés, pueden bajarse otras guías sobre la inteligencia artificial, tanto en castellano como en inglés, de distintas publicaciones como Forbes, New York Times o algunas otras de universidades. Tienen aquí en esa parte, bueno, básicamente esto sería un poquito el final, ¿no? O sea, cajas de herramientas IA, formación de aprendizaje automático para periodistas y bueno, tienen ustedes ahí también, si quieren, una entrevista en la que explica muy bien una compañera de trabajo lo que es la inteligencia artificial para periodistas. Muchísimas gracias. Profesor Tascón, muchas gracias por esta exposición. Sé que era bastante el contenido y lo ha hecho usted aceleradamente para alcanzar a que ellos tengan el mayor número de recursos, así que se lo agradezco. Muchas gracias. Vamos a ir en estos minutos con más detalles sobre algunas de las inquietudes o preguntas que precisamente nos han venido compartiendo todas las personas que se han ido conectando. Insisto en este momento que estamos en la masterclass de los posgrados de la Facultad de Comunicación, en este caso una masterclass organizada por la Maestría en Periodismo y Comunicación Digital, alrededor de la inteligencia artificial y el periodismo. Y nos acompaña el profesor Mario Tascón, que es gerente de la consultora española Prodigioso Volcán. Bueno, profesor, quería empezar por esto que nos consulta Diana Bendaño, y es si en su opinión sistemas de AI, como por ejemplo ChatGPT, que lo hemos mencionado en varias oportunidades a lo largo de esta exposición, y BART, como verificadores de información periodística, si le merecen a usted confianza, si son realmente confiables para nosotros los periodistas, dado que muchas veces no tenemos la certeza de que se hayan verificado las bases de donde se extraen los datos y desde donde estas herramientas se alimentan. No, la respuesta sería: yo ahora mismo no me fiaría completamente al 100% de estos dos que cita, ni de algunas otras. O sea, yo creo que tienen todavía demasiados errores. La desconexión que tienen de Internet hace arrojar muchas veces resultados falsos y desinformaciones. Entonces yo manejaría estos dos que cita y algunos otros con mucho cuidado, pero desde luego sí que le permitirán avanzar, sí que le permitirán hacer muchas cosas, pero yo tendría mucho cuidado sobre todo con los temas de falsedades, de mentiras o de las famosas, en el campo de la inteligencia artificial, se llaman alucinaciones, aquellas respuestas que son falsas, pero que las inteligencias artificiales colocan de una manera muy contundente y muy creíble. Entonces con estas hay que tener especialmente cuidado con las alucinaciones. Y ahora mismo pues hay unas cuantas. Hay alguna advertencia que le he hecho yo también. Por ejemplo, a medida que los textos que son más largos, es más probable que las alucinaciones se produzcan, por ejemplo. También eso, bueno, esto ya son trucos un poquito del trabajo con ellas, pero habría que tener cuidado. Muy bien, en esa misma línea de Diana, me atrevo a formularle también esta pregunta, y es, la inteligencia artificial ofrece incluso mayores retos y mayores oportunidades incluso a nivel laboral. Y ahora que usted mencionaba el tema de que no hay que fiarnos de la información que se encuentra o que producen estas herramientas, pues viene a colación un nuevo perfil que se ha profesionalizado, que es el curador de AI. ¿Qué lectura hace usted de ese perfil? ¿Cómo lo ha visto, por ejemplo, en desarrollo en Europa, en España en particular? Sí, existe ese perfil, que bueno, podemos tenerle o titularlo de maneras incluso mucho más poéticas. Hay gente que se refiere a ellos como los domadores de inteligencias artificiales, que es muy poético, pero efectivamente ese perfil existe. Son perfiles entre lo tecnológico y, en el caso de los periodistas, y lo periodístico, o lingüístico, tecnológico y periodístico también, porque muchas de las cosas que estamos viendo se basan, como he dicho antes, en el procesamiento del lenguaje natural, que es un campo muy de los lingüistas, también no solo de los periodistas. Entonces sí, esos son perfiles nuevos que han aparecido, aparecerán otros, y son perfiles que ya ahora mismo pues son necesarios. También el generador. Estamos hablando de que muchos de estos temas se generan desde el texto a otros textos, desde el texto a imágenes o desde el texto a vídeos. Manejar bien esos textos originales, que se llaman prompts, que son los que lanzan esta petición a las máquinas, también es un oficio muy demandado ahora mismo. Los generadores de prompts están muy buscados, los generadores de buenos prompts. Entonces, bueno, sí, han aparecido varios perfiles nuevos allí y seguirán apareciendo otros. Ahora que usted menciona que además de denominarle gestor o bueno, el editor de la AI, se le denomina el domador de esta bestia, pues la pregunta es si además de lo que usted ya ha señalado de tener conocimientos en la lingüística, en la programación probablemente, pues si también vamos a necesitar esos viejos saberes donde va a ser importante para hacer esa curación,
esos viejos saberes, que de pronto son viejos, pero que me parecen a mí muy actuales, como la historia, como la sociología, si necesitamos seguir formando y trabajando nuestro análisis crítico. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el análisis crítico sigue siendo necesario, por lo menos durante unos cuantos años era necesario. Es verdad que en algunos elementos también ChatGPT o similares nos ayudan mucho a ir más deprisa en el reconocer o recordar pues una cronología específica o algún elemento específico que estemos buscando, pero efectivamente yo creo que hace falta todavía y hará falta todavía una cierta supervisión general del ser humano que cuanto más basada esté en las humanidades, también, ¿por qué no?, en el conocimiento de la inteligencia artificial o de la programación en algunos casos, porque estos son equipos multidisciplinares, pero yo creo que seguirá siendo durante un tiempo necesarios, dentro de que cada vez estas máquinas funcionan mejor y cada vez harán algunas de las tareas que hemos hablado mejor. Muy bien, seguimos recordándole a todos nuestros participantes, estudiantes, graduados interesados en esta maestría que pueden hacer sus consultas a través del chat y a través de él pues las estoy leyendo y compartiendo con el profesor Tascón. Esta es una de las preguntas recurrentes, profesor, y usted que fue director de medios, le consulto, ¿cómo evitar que los directivos de los medios de comunicación hagan recortes de personal argumentando que la inteligencia artificial puede reemplazar o reemplazará la labor de muchos de nosotros como periodistas? Bueno, esta es una pregunta un poco envenenada porque ya me gustaría saberlo porque esto va a suceder. Bueno, está sucediendo. O sea, ya ha habido casos en los que cualquier excusa es buena para producir un recorte y, por tanto, pues que los medios tengan menos calidad de la debida. Yo, si alguien quiere medios con calidad, pues necesita medios en los que la inteligencia artificial se incorpore, pero los buenos periodistas también. Entonces, otra cosa es que no tengamos buenos periodistas o que no confiemos en los periodistas que tenemos, pero digamos que no es un asunto de eliminar, esto no va a eliminar a los buenos periodistas, lo he dicho antes, va a eliminar a los malos periodistas, esto sí los puede eliminar. Al buen periodista me extrañaría mucho. Cuando hay una tecnología disruptiva, uno tiene que pensar siempre qué no puede hacer la tecnología. Estamos muy obsesionados con pensando qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer, pero yo le recomendaría a las personas que piensen en qué cosas no va a poder hacer. Por ejemplo, en periodismo, acercarse a una calle a reconocer un hecho, esto todavía estamos lejos. Lo que denominamos la tradicional reportería. La reportería, por ejemplo, estamos a años luz de esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que pensar un poquito en qué cosas no va a hacer esto. Para ahí tenemos todavía un nicho importante, no es un solo nicho, sino que es un área importante de desarrollo periodístico. Y bueno, por tanto, porque va a existir esta excusa, como me preguntan, pues no tengo dudas, pero supongo que quien me lo pregunta también sabe que va a existir. Profesor, de mi cantera le hago esta consulta como para ampliar lo que acaba de responder usted y es esos aspectos en los que difícilmente somos reemplazables o que pasarán muchos años, ya lo ha dicho usted, el ir a la calle, la reportería, el trabajo de campo, sigue siendo algo donde nosotros lucimos muy bien y lo hacemos muy bien porque es muy humano. Pero otra es esta posibilidad particular en casos como en nuestro país, donde a veces estamos tan polarizados y necesitamos de alguien que haga gestión de la opinión pública. Yo creo ahí hay otra oportunidad. ¿O cómo ve usted? Sí, ese es otro campo en el que claramente es un campo más humano a día de hoy que robótico de la inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, yo el otro día estuve haciendo una prueba con mucho peligro para mi integridad personal porque le pregunté si el pisco era chileno o peruano. Esto delante de unos peruanos. Entonces yo me jugué un poquito ahí. Y la máquina en eso pues no gestiona como un ser humano. La máquina es muy polite, le parece bien Perú, Chile, los dos tienen argumentos. No se quiso meter, supongo que a lo mejor un ser humano diplomático tampoco, pero yo creo que la respuesta muy políticamente correcta, ¿no? Yo creo que en algunas cosas hacen falta seres humanos que no en todo nos den respuestas políticamente correctas y esto las máquinas son demasiado correctas en asuntos como este que comentas. Y el mejor pisco es peruana, en efecto. Bueno, ya no vamos a meternos, que aquí me juego completa también te la casa. Bueno, profesor, Eliana Rosero nos pregunta cómo, en esta misma dirección, cómo lograr que el periodismo permanezca en el tiempo. Bueno, yo no tengo miedo del periodismo. De hecho, esta misma guía, cuando se hizo en el arranque, fue justamente porque sí que pensábamos, y lo hicimos con la Fundación Gabriel García Márquez, la guía, sí que pensábamos que lo que tenemos que hacer los periodistas es entender este fenómeno, para empezar. O sea, ¿esto qué es? ¿Qué implica? ¿Cómo funciona?
O sea, esto, y partiendo de ahí, luego ver, en nuestro caso, como he dicho antes, hay dos partes. Entender este fenómeno porque lo vamos a cubrir, porque va a formar parte de nuestras vidas, porque lo tenemos que entender, y tenemos que entender quién lo hace bien, quién lo hace mal, cómo funciona. Y por otra parte, porque hay herramientas que se están incorporando en nuestras vidas. Yo creo que estos dos elementos son básicos para que el periodismo permanezca, para que el periodismo siga, porque el periodismo sigue siendo necesario. Y de nuevo, no son las máquinas las que van a sacar los casos de corrupción, no, nos pueden ayudar. Puede ser una herramienta que nos ayude. De hecho, yo he puesto algún ejemplo que lo han hecho, ¿no? Como el caso de Fanes en Brasil y demás, en Perú, perdón, pero no van a ser ellas las que hagan esto. Tendremos que seguir siendo los periodistas. Profesor, y pregunta también la misma Eliana, si antes de estudiar periodismo, no sé si antes o después, o en paralelo, o si no es necesario, deberíamos estudiar, quienes nos dedicamos al periodismo, estudiar cosas como, por ejemplo, desarrollo de software o minería de datos. No, no es necesario. O sea, hoy día cada vez hay más desarrollos de la propia inteligencia artificial que estamos manejando. Uno de los elementos más disruptivos que tiene es que cualquiera la puede manejar sin necesidad de programar. Esto es nuevo. Si hubiéramos dado esta misma charla hace un año, la gente hubiera tenido que tener fe en lo que yo contaba, porque no era posible que lo comprobaran. Bueno, pues este señor nos ha contado esto, los datos entran por aquí, salen por aquí, nos ha enseñado una aplicación, incluso en directo, pero tú no tenías la posibilidad de comprobarlo. A día de hoy, cualquiera puede trabajar con IAs, bueno, muy básicas, muy simples, pero muy sorprendentes también. Entonces yo creo que ese elemento es una de las novedades que han traído también estas, la popularización y la no necesidad del código o del trabajo. Otra cosa es que también ahí, en estas dos cosas que preguntan, tienen una posibilidad. Por ejemplo, uno de los elementos que mejor hacen estas IAs es corregir código. O sea, para los programadores, por ejemplo, les han venido una ayuda inesperada, ¿no? Corrigen el código muy bien, incluso generan código de manera muy sorprendente, sin necesidad de que haya alguien programando. O sea, esto les sirve a los diseñadores. Igual que pasa en temas administrativos. O sea, yo he visto cómo las Excel, los administrativos, utilizan para hacer macros o utilizar otras cosas con estas inteligencias artificiales. O sea, que yo creo que ahí no solo no hay peligro, sino que es una herramienta que tenemos que usar y aprender a usar, pero sin necesidad de aprender lo que nos preguntan. No es necesario. Que, bueno, como todo aprendizaje, pues cuanto más se sepa en la vida, mejor, ¿no? Pero no es necesario para esto. Muy bien. Sergio Forero, buenas noches, Sergio. Otra de las preguntas que él desarrolla allí es, ¿de qué manera la AI podría ayudar a los periodistas al momento de cubrir, por ejemplo, guerras o conflictos armados? ¿Qué se le viene a la cabeza, profesor? Bueno, pues también hay muchas maneras, porque antes lo he dicho, para empezar, algunas veces con esa página en blanco que nos cuesta tanto arrancar, la IA es muy buena para eso. O sea, decir, oye, ¿cómo arrancaría mi crónica? Hay que saber hacer el prompt, ¿no? Pero ¿cómo arrancaría hoy mi crónica desde Ucrania, donde estoy en tal sitio en que las tropas rusas? O sea, si yo le doy un poco de contexto, me puede ayudar a hacer un arranque, por ejemplo, que luego yo tocaré, cambiaré, pero me puede hacer, o sea, perder ese miedo a la página en blanco, por ejemplo, estructuran bastante bien. O sea, yo le puedo pedir, oye, mira, quiero hacer un análisis sobre la guerra de Ucrania actualmente. Entonces le tengo que meter, insisto, porque recordemos que están desconectadas de Internet. Entonces yo le tengo que meter un poco de contexto. Cuanto mejor, más contexto le meta, es posible que mejor me ayude en mis trabajos periodísticos, sean una guerra o sean otros, o sea una corresponsalía. Yo creo que hay muchas posibilidades de adquirir información muy rápida, muy pertinente para determinadas cosas y que están mejor. Algunas pasarán más a través de las IAs que de los buscadores que hemos conocido. Vamos cerrando este espacio de masterclass de la maestría en periodismo y comunicación digital, pero no vamos a dejar por fuera las preguntas de Daniel Ciprián que consulta. ¿Las AI serán de acceso a cualquier periodismo y en cualquier región? Bueno, actualmente supongo que lo pregunta porque ayer yo creo que Google, que va con un cierto retraso, anunció que hay determinadas regiones y determinados idiomas donde todavía no están disponibles sus inteligencias artificiales. Pero no es el caso de OpenAI, donde que efectivamente ahora mismo OpenAI en prácticamente cualquier lugar del mundo y en casi cualquier idioma es accesible. Bueno, esto habrá que verlo, pero vamos, tendemos hacia una universalización. De hecho, una de las cosas más llamativas que tiene OpenAI, se lo recuerdo a quien hace la pregunta, es que arrancó y hablaba ya desde el principio en muchos idiomas. O sea, yo no sé si esta experiencia pues la recordará la gente, o a lo mejor la primera vez que ha entrado, como todo está en inglés, pues le habla en inglés. Pero desde el principio, si quieres, le hablas en español y te contesta en español sin ningún problema.
Esto, que es una parte de las maravillas tecnológicas que han logrado, porque se basa en un tipo de entrenamiento de los que he contado al principio, y bastante sorprendente, pues a la vez también ha permitido que esto, y bueno, yo creo que esto es un rezago que tiene ahora mismo Google, que se mostró ayer, ¿no? Está mostrando cosas muy sorprendentes, que posiblemente evolucionen muy bien, pero que a día de hoy, comparadas con las de OpenAI, yo creo que todavía están un poquito lejos. Muy bien, y vamos a cerrar con esta pregunta que pues usted abordó precisamente en su conferencia hace unos minutos y es de Juan Cuervo, que dice, además de las alucinaciones por error, las hay también abren la posibilidad de engaños e información deliberadamente falsa, como los deepfakes. ¿Cómo puede el periodismo combatir estas amenazas? Bueno, esa es posiblemente la pregunta que me hace Juan Cuervo, ¿no? Es una pregunta muy difícil de contestar a día de hoy, posiblemente imposible de contestar, porque a día de hoy la distinción entre la verdad y la mentira a día de hoy es prácticamente imposible en determinados campos, en los textos que se escriben o en las imágenes que se recrean. Habrá visto hace poquito pues las imágenes del Papa con el plumífero de Valentino, o de Trump detenido. Bueno, pues son imágenes que la verdad, la sensación de verdad que transmiten es altísima, la capacidad de poder contrastar si esas imágenes son falsas o en caso de textos ya ni hablamos, pues es un reto. Lo que pregunta Juan es un reto para el periodismo que todavía no tiene una contestación sencilla. Antes he citado algunos de los sistemas que el propio ChatGPT ha incorporado para controlar esto y ellos mismos dicen que sus posibilidades de control en esto, en este chequeo, en esta verificación, son bajas. Creo que es uno de los retos que esperemos que en los próximos... van apareciendo cosas. Ayer vi a unos investigadores que han conseguido determinar de manera indirecta un conjunto de libros de los que ChatGPT había ingestado y estaba trabajando con ellos. Y de una manera indirecta han conseguido hackear un poco el algoritmo estos profesores y, bueno, irán apareciendo cosas sobre esto, pero a día de hoy es francamente difícil. Bueno, profesor Tascón, muchas gracias de verdad por habernos acompañado en este espacio, por cada una de sus ilustraciones. Y un mensajito final para los periodistas y comunicadores que a esta hora nos acompañan respecto a este entorno tan desafiante que nos presenta la inteligencia artificial para la industria de la comunicación y el periodismo. Bueno, yo haría un mensaje primero optimista, segundo les animaría. Creo que el periodismo va a cambiar en los próximos años y yo creo que es una suerte ser capaz de estar en una revolución como la que ya hemos ido viendo en estos años de lo digital y en concreto con la que llega ahora, y esto acuérdese bien de esto no es la del metaverso, esta es una revolución de verdad mucho más profunda y yo creo que estar y asistir a una revolución en la historia, pues creo que siempre es una buena noticia y que uno debería estar contento por esa posibilidad de manera... Bueno, nos costará, sufriremos, pero yo creo que el ser humano siempre ha sabido salir adelante y sabrá salir adelante. Entonces yo animaría a la gente a que en este nuevo mundo entren sin miedo, prueben, trabajen, aprendan y estoy seguro que será muy satisfactorio lo que desarrollen, ¿no? Les animaría a las carreras de periodismo que irán incorporando todo esto de lo que estamos hablando, si lo están incorporando ya, pues bueno, les animaría porque tienen la suerte de poderlo vivir. Maravilloso. Bien, pues vamos a animar precisamente a que todos aquellos interesados en estos asuntos pues vengan a discutirlo, si fuera posible, de la mano con la maestría en Periodismo y Comunicación Digital de la Universidad de La Sabana y de la Facultad de Comunicación. Gracias a nuestros graduados, a nuestros estudiantes, también a quienes estén interesados y a todos aquellos que seguramente empezarán a animarse a discutir estos asuntos luego de escuchar al profesor Tascón. Para cualquier información sobre nuestra maestría está en línea Sergio Cardona, que dejará sus datos en el chat por si requieren ustedes contactarle y preguntarle algún asunto adicional, y también les entregará la información sobre la maestría si hay alguna inquietud adicional. Sobre el certificado de participación lo estaremos haciendo llegar a ustedes a través de sus correos electrónicos al cierre de la semana próxima. A todos ustedes, muchas gracias por su participación en Diálogos con Sabana. Profesor Tascón, muchas gracias. Como ya se acerca la hora de la cena, uno lo acompaña en España con vino, ¿cierto? O sangría, profe. Entonces, como estábamos hablando de eso, ¿a la sangría con solo vino o hay que prepararla con algo más? No, con el vino es suficiente para la cena, sí. Está muy bien. Bueno, profesor Tascón, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Diálogos con Sabana.